con esta conferencia o esta charla, Camilo pues va a abrir la primera conferencia de lo que es, como la hemos denominado, pensar América Latina desde un enfoque transdisciplinar. A modo de apertura, digamos, de este primer ciclo de conferencias, porque la idea es semestralmente hacer 1 o 2 ciclos de conferencia, pues voy a ofrecer unas palabras aquí cortas. Dice, unas palabras de apertura al ciclo de conferencia Pensar Latinoamérica, una aproximación desde un enfoque transdisciplinar. En primer lugar, agradecer la presencia de estudiantes y algunos profesores que han prestado su atención a un tema poco referenciado en la escuela tradicional, pero que en nuestro departamento de filosofía de la Universidad del Valle poco a poco puede ir adquiriendo la importancia de vida. La necesidad cada vez más urgente de encontrar un espacio donde tenga lugar escuchar la voz de los protagonistas de nuestra historia, de nuestros pueblos, de nuestros pensadores, de nuestras víctimas, no solo es una necesidad intelectual, sino una apuesta ética. En medio de la tendencia a la homogeneización de un proyecto que dice ser civilizatorio y humanista, miramos y sentimos con impresionante perplejidad e indignación la destrucción de la vida en el planeta, la vida humana, la vida de las plantas, los animales, la destrucción del agua, del viento, de la tierra, es decir, la destrucción de todo aquello que nos provee las condiciones objetivas y subjetivas de existencia. Los países que han desplegado su poder imperialista de conquista, de ese ego conquiro, de yo conquisto, de saqueo y de negación de lo distinto, esto es, la negación de lo bárbaro, de lo salvaje, de lo incivilizado, de lo subdesarrollado, de lo inculto, producto de una fetichización y por ende de una totalización del mundo, de un cerramiento del mismo, nos pone en un lugar de enunciación particularmente crítico. Inevitablemente debemos partir de la historia no tergiversada, la no contada, la de los vencidos y no la de los vencedores, lo que nos obliga a desocultar o develar la idea y presupuestos para ir a la realidad misma. ¿Acaso creen ustedes, los aquí presentes, que antes del desembarco de los europeos en América y África no habían humanos con cultura, sistemas de pensamiento y ciencia? Entonces, ¿qué es el Chilambalán, el Popol Vuh, la filosofía náhuatl, entre otras formas de pensamiento y organización social subestimadas y negadas con el mayor rigor por Occidente desde su matriz de pensamiento? Ni qué hablar de los innumerables desarrollos y aportes de los chinos y los árabes a la historia del pensamiento universal. Las relaciones de dominación ideológica, política, geopolítica, militar, económica, cultural y epistémica. Cuando hablo de epistémica, quiero referirme a uno de los elementos que toca la dimensión epistémica, que Boaventura de Sousa Santos lo plantea en una epistemología del sur. Digamos, lo voy a citar. Aunque es cierto que no hay descubridores sin descubiertos, no hay descubrimientos, perdón, sin descubridores y descubiertos, lo más intrigante es que teóricamente no es posible saber quién es quién. Esto es, el descubrimiento es necesariamente recíproco, quien descubre es también descubierto y viceversa. ¿Por qué es entonces tan fácil en la práctica saber quién es el descubridor y quién es descubierto? Porque siendo el descubrimiento una relación de poder y de saber, es descubridor quien tiene mayor poder y saber, y en consecuencia capacidad para declarar al otro como descubierto. La lógica, la dialéctica, es esta desigualdad, es la desigualdad del poder y del saber la que transforma la reciprocidad del descubrimiento en apropiación del descubierto. Continúo, retomo el párrafo.
la relación de dominación ideológica, geopolítica, militar, económica, cultural y epistémica en absoluta sinergia, que ha presupuesto la idea de superioridad en unos e inferioridad en otros, genera la negación de todo aquello distinto a lo hegemónico, a lo eurocéntrico, a lo americano. En otras palabras, la absorción de lo periférico a lo céntrico, la asimilación del otro, es decir, del indio, del negro, del mulato, del criollo, del bárbaro, al estereotipo impuesto, de lo irracional a lo racional, a lo mismo, que, como señala Walter Mignolo, genera necesariamente la energía irreductible de seres humanos humillados, vilipendiados, olvidados y marginados. Esta asimilación no se ha dado ni se da de manera civilizada y humanista, ha sido de manera sangrienta, borrando del mapa otras etnicidades, otros lenguajes, otras razones, otras estéticas. Como le diría Sartre a los europeos en su prólogo a Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon, médico, pensador y activista político martiniqués, mientras acá en Europa se está enunciando libertad, fraternidad, igualdad, en África se está colonizando brutalmente bajo la legitimación de todos ustedes, dice Sartre. Exhorta a los europeos a leer lo que han escrito los autores de la periferia como Fanon y a reconocer las razones por las que actúan los africanos, con tal vileza, ¿no?, entre comillas. Por otro lado, veamos cómo describe el religioso español Bartolomé de las Casas, primer crítico de la modernidad, su análisis sobre la colonia española en las Indias. Abro comillas: dos maneras generales y principales han tenido los que allá han pasado, los españoles, que se llaman cristianos y no lo son en los hechos, en extirpar y raer de la haz de la tierra a aquellas miserandas naciones, la una por injusta, crueles y sangrientas, la una por injustas, crueles y sangrientas guerras, la otra después que han muerto todos los que podían anhelar o suspirar o pensar en libertad o en salir de los tormentos que padecen, como son todos los señores naturales y los hombres y varones, porque comúnmente no dejan en las guerras a vida sino los mozos y las mujeres, oprimiéndoles con la más dura, horrible y áspera servidumbre en que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestas. A nuestro juicio, la filosofía puede asumir dos posturas: una acrítica, que niega la realidad en su trasfondo, bajo el argumento de neutralidad y rigor analítico, independencia total de la realidad concreta de la que emerge, y decide no tomar postura, encubriendo y naturalizando los hechos históricos y las causas de la crisis planetaria actual, como la asimetría injusta entre norte y sur, o en su defecto asumir una postura responsable, autocrítica y creadora como presupuesto ético frente a la inobjetable complicidad de diversos pensadores a lo largo de la historia, claro está, no de todos, que han legitimado afirmando el sistema por su silencio imperturbable o por su tácita simpatía con el mismo. Como afirma el profesor Alberto Verón de la UTP, existe una gran discontinuidad entre la universidad y las comunidades, porque la sabiduría ancestral es considerada prehistoria. Los filósofos no deben dar la espalda y echar por la borda la memoria histórica y el dolor de nuestras víctimas. Les asiste la obligación de realizar un ejercicio teórico-pedagógico que no riña con la vida y la justicia. Para terminar, agradecer al Departamento de Filosofía por el apoyo prestado para propiciar este espacio de reflexión, al profesor Martín Urquijo igualmente, por el apoyo y apertura a otras posibilidades factibles y válidas de pensar desde estas latitudes. Entonces, sin más preámbulos, démosle la palabra al profesor Camilo Miranda.